Buenos días, jóvenes. El día de hoy, continuando con la clase de fermentaciones y teniendo esta clase junto con la anterior que ya por ahí les pasamos el video, vamos a complementar lo que es la parte de la introducción a las fermentaciones. En este caso vamos a hablar específicamente de cuáles son las fermentaciones o los tipos de fermentaciones que se ven más involucradas en lo que es la industria de los alimentos. Y vuelvo a repetir, si ustedes consultan diferentes fuentes bibliográficas, se pueden encontrar con un sinfín de fermentaciones. Muchos se los van a clasificar que van a ser dependientes de la vía glucolítica, algunos otros tipos de fermentaciones que no son dependientes de la vía glucolítica, etc. Pero si nosotros nos ponemos a leer y queremos ser concretos en aquellos tipos de fermentaciones que son de nuestro interés para la industria de los alimentos, nos podemos dar cuenta que por ahí nos vamos a encontrar con 4 o 5 tipos de fermentaciones que las vamos a involucrar en la industria de los alimentos. El día de hoy vamos a hablar de 5 tipos de fermentaciones que están directamente involucradas en la industria de los alimentos, y lo vamos a hablar de manera general. ¿Esto por qué? Porque vamos a dedicar un video específicamente para cada una de ese tipo de fermentaciones, en la cual hablaremos más a detalle de la bioquímica de cada una de esas fermentaciones. Entonces, en este pizarrón nosotros tenemos 4 tipos de fermentaciones que son utilizadas en la industria de los alimentos, y hemos dividido este cuadro, espero que lo puedan entender, sea explícito con lo que les voy a explicar a continuación. Y en la primera columna vamos a tener el tipo de fermentación del que vamos a hablar. En la segunda columna vamos a tener qué producto final es el que obtenemos en esa fermentación. La tercera columna vamos a tener qué microorganismos se ven implicados dentro de ese tipo de fermentación. Y por último, cuál es el uso en la industria de los alimentos de esa fermentación. Entonces vamos a dar inicio. Aquí lo que hice para hacerlo un poquito, para que no se me confunda, fue, por ejemplo, toda la primera hilera pertenece a un tipo de fermentación y lo quise dividir por medio de los colores de los pintarrones. En el primer caso tenemos en color rojo, vamos a hablar acerca de la fermentación alcohólica. Ese es el primer tipo de fermentación que vamos a ver involucrada en la industria de los alimentos. Como producto final, en una fermentación alcohólica, pues vamos a tener lo que es el alcohol etílico o el etanol. Pero también vamos a tener por ahí otro producto derivado de esta fermentación, que es el CO2 o dióxido de carbono, que es el que se encarga, por ejemplo, en la elaboración de la cerveza, de que nosotros veamos ese burbujeo de la cerveza, ¿sí? ¿Qué microorganismos van a estar implicados dentro de una fermentación alcohólica? Pues vamos a tener, por un lado, van a ser levaduras, que son hongos unicelulares del género Saccharomyces o Cándida. Aquí nosotros le ponemos las letras SP porque son diferentes especies que se pueden utilizar en una fermentación alcohólica de estos 2 tipos de levaduras. También se pueden utilizar hongos filamentosos, como lo son Aspergillus, Mucor y Fusarium. O bien podemos utilizar también bacterias, como las bacterias del género Pseudomonas. En la columna de cuáles son los usos en la industria de los alimentos de esta fermentación alcohólica, pues la más conocida, producción de bebidas alcohólicas. Háblese de cerveza, háblese de vino o háblese de bebidas destiladas.
Por otro lado, se utiliza mucho esta fermentación alcohólica en lo que es la industria de la panificación y de la bollería. Recordemos que uno de los productos finales de la fermentación alcohólica es el CO2, el dióxido de carbono. Durante la elaboración del pan, al momento de hornearlo, cuando ese pan se esponja, realmente quien se ve inmiscuido en esa esponjosidad es el CO2 que se ha producido en esa fermentación, el dióxido de carbono. Entonces, normalmente cuando nosotros partimos un pan, nosotros podemos ver por ahí unos agujeros. Esos agujeros son derivados de esa producción de CO2. Y por ahí se dice que cuando nosotros comemos un pan, muchas veces nos puede llegar a quedar el resabio alcohol etílico, producto de esa fermentación alcohólica. Por otro lado, y que tal vez nos estamos saliendo un poquito acerca del tema de la industria de los alimentos, pero también se lleva a cabo la producción de etanol a gran escala para el uso industrial, es decir, ese etanol que nosotros utilizamos, ese etanol de farmacia, ese alcohol etílico de farmacia que nosotros utilizamos, también se puede llevar a cabo mediante una fermentación alcohólica. Y ese sería el primer tipo de fermentación que se ve involucrada en la industria de los alimentos, la fermentación alcohólica. Vamos a pasar a la segunda fermentación, segundo tipo de fermentación, que es la fermentación láctica. En la fermentación láctica nosotros vamos a tener como productos finales, vamos a tener el ácido láctico o lactato en su forma ionizada, o bien químicamente ese ácido láctico también se conoce como ácido 2-hidroxipropanoico. ¿Qué microorganismos vamos a tener involucrados en una fermentación láctica? Pues bueno, son bacterias ácido-lácticas. ¿De qué géneros? Del género Leuconostoc, Lactobacillus, muy conocidas, Pediococcus y Streptococcus lactis. En la industria de los alimentos, ¿dónde podemos ver o dónde podemos utilizar ese proceso de fermentación láctica? Por un lado tenemos un método de semiconservas alimenticias como son los encurtidos, y específicamente hablaremos de encurtidos de hortalizas como son la cebolla, la zanahoria, el coliflor, los rábanos, los pepinillos. Se utiliza la fermentación láctica también en lo que es la maduración de las carnes. Ya por ahí en el video anterior hablamos de manera general a qué se refiere esto de las carnes maduras, la maduración de las carnes, pero vimos que se ve implicada la fermentación láctica para que pueda ocurrir ese proceso que se conoce como desnaturalización de proteínas, que empiece a exudar la carne, el músculo, la carne, es decir, la pérdida de agua, y que después, posteriormente, en el proceso ya de maduración, aparezcan esas propiedades organolépticas que son apetecibles al consumidor de una buena carne, ¿sí? Y por otro lado, pues bueno, algo que siempre cuando nos hablan acerca de fermentación láctica damos por un hecho que estamos hablando de la elaboración de aquellos derivados lácteos como lo son el yogur, como lo son los quesos, como es la leche agria, como lo es el kefir, que es un yogur búlgaro, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros vemos inmiscuido la fermentación láctica en la industria de los alimentos. Vamos a pasar entonces ahora al tercer tipo de fermentación que vamos a ver involucrada en el área de los alimentos. Ese tercer tipo de fermentación es la fermentación butírica. Como producto final vamos a tener pues el ácido butírico o ácido butanoico, pero también vamos a obtener gas. Ese gas es el CO2, dióxido de carbono. Y las bacterias que normalmente están involucradas en este tipo de fermentación son las bacterias del género Clostridium, que normalmente utilizan la lactosa. ¿Sí? La lactosa, recordemos que es un azúcar, es un disacárido que está compuesto de glucosa y de galactosa. Utilizan estas bacterias del género Clostridium, utilizan la lactosa para fermentar, para producir ese ácido butírico.
¿Dónde vamos a ver en la industria de los alimentos la presencia de esta fermentación butírica? Pues bueno, es la responsable del mal olor del vino adulterado. Se ve inmiscuida en el olor de la mantequilla rancia. Este olor es, o mejor dicho, este ácido butírico es muy propio de la mantequilla, presente en la mantequilla, y es el responsable del olor del queso. Recordemos que ese ácido butírico, ese ácido butanoico está presente en las grasas de la leche. Y recordemos que Clostridium utiliza lo que es el azúcar de la leche para poder fermentar, es decir, la lactosa. Y el cuarto tipo de fermentación que nosotros tenemos en este cuadro es la fermentación propiónica. Tenemos la fermentación propiónica, vamos a obtener como productos finales lo que es el ácido propiónico principalmente, pero en menores cantidades podemos obtener por ahí lo que es el ácido acético, el succinato y el dióxido de carbono o gas CO2. Aquí van a trabajar bacterias anaeróbicas del género Propionibacterium o Bellonella. ¿Sale? ¿Y dónde vamos a ver inmiscuido la fermentación propiónica en la industria de los alimentos? Pues bueno, es la responsable de que se vean por ahí esos agujeros en el queso. Esos agujeritos, ¿quién se los va a proporcionar? Bueno, cuando está la maduración del queso, ese CO2 que se ha formado hace que se vean esas burbujitas, esos agujeros. Aparte, el ácido propiónico que se ha formado en esta fermentación es la responsable también de permitirles o darle aroma a esos quesos. ¿Qué aromas? Pues aromas a sabor dulce, aromas a nuez o muchas veces aromas a sudor, ¿sí? Sudoroso. Principalmente, ¿qué tipos de quesos? Quesos de tipo suizo. Y todas estas propiedades las vamos a percibir después de que haya pasado la maduración de los quesos. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita son estas 4, nos falta por ahí una, que la dejo al último y ahorita les voy a explicar por qué, y en su momento, cuando hablemos específicamente sobre este tipo de fermentación, vamos a llegar no vamos a hacer un dilema ni nada por el estilo, pero a mi forma de ver, desde que yo tengo la experiencia de dar la materia de fermentaciones, pues bueno, tratamos de hacer no a un lado ese tipo de fermentación porque es muy importante para la industria de los alimentos, pero no le podemos dar el nombre como tal de fermentación. Me refiero a la fermentación acética, que ahorita en un momento se los voy a explicar de manera general. Nada más aquí me gustaría aunar un poquito más acerca de la fermentación láctica, sobre todo aquí en el uso en la industria de los alimentos. Ahorita ya recordando, por ahí se me había pasado, ahorita que hablamos un poquito acerca de la fermentación láctica. La fermentación láctica, puede haber diferentes tipos por ahí de fermentación láctica. Hay una que se conoce como fermentación homoláctica, es decir, el producto final que vamos a obtener en ese tipo de fermentación única y exclusivamente es ácido láctico. Por otro lado, vamos a tener otros 2 tipos de fermentación láctica, como lo es la fermentación heteroláctica o bien la fermentación maloláctica. La fermentación heteroláctica, esta se presenta sobre todo cuando hay microorganismos que no tienen una enzima, que esa enzima se ve involucrada en el proceso de la glucólisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de utilizar monosacáridos específicamente hexosas, como lo son la glucosa o la galactosa, que son los componentes principales de la lactosa, es decir, forman a ese disacárido, optan por una vía que se conoce como la vía de las pentosas, la fermentación heteroláctica. Es decir, vía de las pentosas, estamos hablando de monosacáridos de 5 carbonos
y no de 6 carbonos, como lo son la glucosa y la galactosa, vuelvo a repetir. Y esto origina que no únicamente se forme ácido láctico, sino que también se pueda formar alcohol etílico, CO2 y hasta ácido acético. Eso referente a la fermentación heteroláctica. Y por otro lado tenemos a la fermentación maloláctica, que esta específicamente se ve involucrada mucho en lo que es la vinificación. Cuando hablamos nosotros de vinos es un proceso muy importante, es una segunda fermentación que ocurre en el proceso de elaboración de un vino, y esto es favorable. ¿Favorable por qué? Porque el ácido málico, que es un compuesto químico, se va a convertir en ácido láctico debido a bacterias lácticas. Y esto, en la elaboración de los vinos, provoca que exista un descenso en la acidez del vino, que es favorable cuando nosotros estamos llevando a cabo la elaboración de un vino. ¿Dónde podemos encontrar ácido málico? El ácido málico se encuentra de manera natural en muchas frutas, principalmente en lo que son las manzanas. Por eso cuando hablamos de la elaboración de la sidra, ahí vamos a hablar específicamente de este tipo de fermentación o de este tipo de derivado de la fermentación láctica, que es la fermentación maloláctica. Vuelvo a repetir, ahorita estamos hablando de manera general. En próximos videos dedicaremos un video específicamente a cada una de las fermentaciones, donde veremos desde el punto de vista bioquímico qué reacciones están involucradas y cómo es que se llevan a cabo la formación de esos productos que nosotros acabamos de mencionar. ¿Sale? Entonces, vamos a pasar a al último tipo de fermentación, que es la fermentación acética. Bueno, por último, el último tipo de fermentación que me gusta mencionar cuando hablamos acerca de la industria de los alimentos es la fermentación acética. La fermentación acética, pues bueno, vamos a tener como producto final principalmente lo que es el ácido acético. Y en menor cantidad, pero que van a contribuir con ese sabor y ese olor agrio característico del ácido acético, que normalmente nosotros conocemos como vinagre, vamos a tener también por ahí la formación de aldehídos, cetonas y ésteres. ¿Qué microorganismos van a estar implicados en este tipo de fermentación? Pues bueno, específicamente son bacterias acéticas. Si queremos ser muy puntuales en decir qué tipo de bacterias acéticas, pues bueno, son del género Acetobacter, específicamente Acetobacter aceti. ¿Cuál es el uso en la industria de los alimentos de este tipo de fermentación? Pues bueno, es la producción del vinagre. Recordemos que para producir un vinagre nosotros tenemos que partir de mostos alcohólicos, y estos son originados por la caña de azúcar, mostos de frutas, mostos de miel, mostos de malta. Normalmente se utilizan mostos alcohólicos que su graduación alcohólica está por ahí de entre un 4 a un 12% o un 4 a un 12 grados de alcohol, para que al finalizar nosotros, o mejor dicho, estas bacterias Acetobacter generen un producto, es decir, ácido acético en una concentración entre 6 y 8%, para posteriormente llevar a cabo, ahora sí, una dilución de ese concentrado de ácido acético y obtener una concentración final del producto comercial que nosotros vemos, que es un vinagre de entre 3 y 4%. ¿Sí? Esa dilución normalmente se hace con agua. Y recordemos que existen un sinfín de derivados, no orígenes, sino de vinagre de diferentes fuentes. ¿Sí? Tenemos vinagre de manzana, el más común, pues el vinagre blanco. ¿Sale? En su momento, vuelvo a repetir, hablaremos específicamente de cada una de estas fermentaciones, donde veremos ahora sí las reacciones involucradas para llevar a cabo la formación de estos productos de interés en este tipo de fermentaciones. ¿Qué
Quisiera mencionar algo rápido acerca de este tipo de fermentación. Recordemos que una de las características principales de las fermentaciones es que se lleva en ausencia de oxígeno, es decir, en condiciones anaeróbicas, en anaerobiosis. Y ocurre una particularidad en el caso de la fermentación acética. Muchas veces nosotros utilizamos esos mostos alcohólicos y este tipo de bacterias, Acetobacter, requieren de oxígeno para poder llevar a cabo esa conversión del etanol en ácido acético. Es por eso que a mí no me gusta, en lo particular no me gusta llamarla fermentación del todo, sino un cambio bioquímico que ocurre con sustratos alcohólicos a lo que es el ácido acético. Pero en su momento también, cuando hablemos específicamente de este tipo de fermentación, les daré por ahí la definición que a mí me gusta utilizar y no nombrarlo como una fermentación, la fermentación acética, que bueno, ustedes o sus maestros de otras materias pues lo van a seguir mencionando como fermentación, la literatura lo va a seguir mencionando como fermentación, ¿sí? Pero en lo particular, cuando nosotros ya aunamos un poquito más a fondo sobre las fermentaciones, nos damos cuenta que bueno, este tipo de fermentación conlleva un proceso en el que se ve involucrado el oxígeno, entonces por ahí se rompe una de las reglas o características para poder llamar nosotros un proceso fermentación, ¿sí? Que es involucrar el oxígeno, porque recordemos que una fermentación, la principal característica es que se lleva a cabo en condiciones anaeróbicas. Y bueno, por ahí en el video anterior me faltó mencionar que cuando nosotros hablamos acerca de que se transportan o se donan electrones, ¿sí? O cuando hablamos de que se oxidó un compuesto, se redujo otro compuesto, pues otra de las características que tiene la fermentación pues es que dentro de todas las reacciones que ocurren en un proceso fermentativo pues son reacciones de tipo óxido-reducción o redox, ¿sí? Como normalmente se conoce en la química orgánica. Y bueno, jóvenes, este es el video del día de hoy. Recordemos que vimos por aquí de manera general los tipos de fermentaciones que se ven involucradas en la industria de los alimentos. Recuerden que cualquier duda o cualquier comentario, deposítenos ahí en la barra de comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y sobre todo compartirlo. Nos vemos pronto. Saludos.